Muy buenas tardes a todos, a todas la comunidad de Latinoamérica. Damos la bienvenida a la quinta versión de la Feria de la Palabra año 2024. En nombre del Foro Latinoamericano de Oradores, especialmente la Vicepresidencia para América del Sur, queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas, a través del Zoom, como también las páginas oficiales del Foro Nacional de Oratoria de Chile y del Foro Latinoamericano de Oradores Oficial. Hoy tenemos una jornada extremadamente larga. Posterior a esta masterclass, tenemos una conferencia con nuestro hermano país de Nicaragua, con la maestra María de Jesús Silva Salazar. Hoy, para nosotros, en nombre del Foro Latinoamericano de Oradores, queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y saludar especialmente al Consejo Directivo encabezado por el presidente del foro, doctor Carlos Alberto Suárez Arcos. También saludo al vicepresidente general, maestro José Alejandro Torres Vera desde Perú, al secretaria general, maestra Gabriela Cabrera León, al vicepresidente para América del Norte, maestro Osvaldo Juárez Ortega desde México, a la maestra que nos acompaña en esta oportunidad también, a la vicepresidenta para Centroamérica y el Caribe, que posteriormente nos va a acompañar en esta conferencia, a la maestra María de Jesús Silva Salazar desde Nicaragua. También le habla a su servidor representando a América del Sur. Mi nombre es Daniel Castillo Sandoval, magíster en educación, maestro de colegio y con alta trayectoria oratoria y debate. Y saludamos también al director académico de la Escuela de Oratoria y Debate, José Martí, al doctor Alejandro Benavides Ceballo de Colombia, como también a la directora de la mujer, maestra Beatriz Barrientos desde México, y al director de comunicaciones, al maestro Sergio Cárdenas, que aparte es director de TV Pozo. Saludamos a los comisionados y comisionadas del Foro Latinoamericano de Oradores que están con su presencia, invitados especiales, público en general, señoras y señores. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta masterclass de esta quinta Feria de la Palabra, denominada, vamos a leer, denominada en esta oportunidad, Palabra y Poder, Persuasión y Ciudadanía. ¿Quién nos va a presentar en esta oportunidad? Una gran exponente dentro de la oratoria y el debate, consultora. Me refiero a la maestra Astrid Iturriaga Falcón, desde venezolana, radicada en México. También agradezco a la comisionada de Venezuela, Daria Díaz, y también a la maestra Nairobi Peña, que nos apoyaron en esta iniciativa. A continuación, yo voy a dar a conocer la semblanza de la maestra Astrid Iturriaga Falcón para que usted entienda lo que consiste. Lo pido a los que están en el Zoom silenciar los micrófonos para no interferir la transmisión. Se dedica a formar liderazgo persuasivo, conferencista internacional, asesora en comunicación, coach en persuasión y discurso. Astrid Iturriaga es politóloga, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Venezuela y conferencista internacional, especialista en teoría del poder aplicada a la comunicación personal, política y comercial. Más de 13 años formando líderes y equipos de debate en países como Venezuela, Colombia, Guatemala, Argentina y México. Coach en comunicación política, marca personal, campañas políticas, oratoria y persuasión. Miembro integrante del Foro Latinoamericano de Oradores y colabora también en la región sudamericana y de la Hermandad de Oradores en Chiapas, México. En México
Preside hace más de una década y ha colaborado con instituciones como Instituto Tecnológico de Monterrey, distintas universidades de Morelia, Guanajuato, Cuernavaca, Sonora, Puebla, Guadalajara, Chiapas, la Suprema Corte de Suprema de Justicia de la Nación, Policía Federal, ayuntamientos municipales, partidos políticos, empresas, entre otros. Debatiente del año 2008, entrenador y juez de debate en formato de debate competitivo, como policy debate, debate policial, parlamentario británico, y Karl Popper, docente en técnica de argumentación y debate en eventos internacionales como la Academia Internacional de Debate en Español, la AIDE 2013, realizado en Colombia, el Foro Internacional de Debate en Español FIDE en México 2013, Día de Debate Argentina 2015 y Día de Debate Guadalajara, México 2018, así como semifinalista en el Campeonato Mundial de Debate en Español CEMUDE 2012. Actualmente, Astrid es docente universitaria en la Universidad Iberoamericana y Universidad de Soconusco, así como en la Universidad de San Carlos de Guatemala, a nivel de licenciatura y posgrado. Maestría en juicios orales, cátedra de argumentación jurídica, diplomado en oratoria persuasiva y lenguaje corporal, y técnicas de comunicación y discurso. Además, entrenadora en argumentación, discurso y persuasión, y creadora del método ARO. Argumentación, retórica y oratoria, para hablar en público y persuadir. Y es autora del libro El poder de convencer. Con ustedes, señoras y señores, en nombre del Foro Latinoamericano de Oradores y de todo el continente latinoamericano, y lo están viendo a nivel de todo el mundo, dejo con ustedes a la maestra Astrid Iturralde Falcón, radicada en México, que es de Venezuela. Bienvenida, Astrid, y te cedo la palabra. Pocas cosas generan tanta intriga y curiosidad como, por ejemplo, descubrir lo que significa el poder de nuestra palabra. Sin embargo, la mayoría de nosotros, me atrevo a decir, todos los presentes, hemos experimentado un poco de ese poder. El día de hoy vamos a ver de qué se trata, de qué herramientas está hecho, porque si estamos hablando de poder, tendríamos que hablar de ejercicio. De hecho, una de las definiciones, digamos, que más conocemos o que al menos yo acepto con mayor empatía es la definición de Michel Foucault sobre el poder. Y el poder no es algo que se tiene, sino que se ejerce equipo de oratorias, de debate, personas que están aquí de todo el continente latinoamericano. Bienvenidos a esta masterclass de palabra y poder, porque hoy vamos a descubrir cómo ejercerlo con herramientas muy específicas. Así que si no tienes lápiz y papel a la mano, búscalo, haz screenshot, toma nota en cualquier espacio que tengas, porque esta va a ser una clase muy rápida, pero donde vamos a ver bastantes herramientas. Si estás listo, lista, entonces comenta aquí abajo, aquí en el Zoom, que ya estás listo para comenzar, listo, lista, y también queremos saber desde dónde te conectas con ahí tu país para saber a qué realidades les estamos hablando, porque hoy vamos a hablar no nada más del poder de la palabra, digamos, como persona, sino también, sobre todo, me interesa mucho como ciudadanos. Y esto es importante, porque como ciudadanos formamos parte de un colectivo. Y parece que esa palabrita que está en pantalla, que de 5 letras, poder, parece que esa palabrita se ha quedado en el imaginario colectivo como algo que pertenece exclusivamente a la política y a los políticos. Muchos creemos o todavía creen, no estoy yo dentro del asunto, pero muchos creen que el poder es exclusivo de la política y de los políticos. Y si nosotros recordamos un poquito de dónde viene todo esto del poder, les voy a decir rápido porque yo siempre estoy recomendando textos, libros y también se los voy a pasar muchos de ellos, así que pendiente. En un libro escrito hace 2500 años por el señor Aristóteles, el libro se llamaba La Política, fíjate, no se llamaba La Palabra, se llamaba La Política. Y en este libro llamado La Política, Aristóteles nos dice que hay algo que nos hace animales políticos, hay algo que nos hace animales sociales.
hay algo que nos hace construir sociedad. Algo tenemos los seres humanos que nos hace construir sociedad. Alguien puede decirme en los comentarios si estás en Facebook, en el Facebook, si estás en Zoom, en el Zoom. ¿Qué creen ustedes que es ese algo que nos hace construir sociedad? ¿Qué es ese algo que nos separa de los animales? ¿Qué podría ser ese algo que nos separa de los animales? Quiero leerlos en los comentarios. Pues mucha gente responde la cultura, otros dicen la conciencia, yo estoy de acuerdo con muchas de esas definiciones. El razonamiento, supongo al que se refiere, muchísimas gracias. Claudia nos dice la palabra, Auda, la razón, el conocimiento, bien, todas son válidas, todas son válidas. Pero en específico hay una que, gracias, Nilde. Nilde nos dice la necesidad de comunicarnos verbalmente. Bien, Nilde. Y Claudia también nos dijo la palabra. ¿A qué se está refiriendo eso? El mecanismo de comunicación de la palabra genera vínculos, equipo. Genera vínculos. Nuestra historia, ¿de qué está hecha sino de narraciones? Nuestra constitución, en el país donde estés, se respete o no se respete. Ahí en la constitución, donde están todos los valores fundamentales de la nación, donde están las instituciones, donde están los derechos y obligaciones de todos. ¿No es un libro lleno de palabras? Ah, entonces quiere decir que la palabra no es inocente, ¿verdad? Quiere decir que no se trata de cualquier palabra. Para Aristóteles ese vínculo justamente era el lenguaje humano, el lenguaje humano que está dado a través del verbo. Y ustedes dirán, hay muchos animales que se comunican mejor y, no, y Astrid, mejor que los seres humanos. Las abejas, las hormigas, mira qué capacidad de comunicación tienen. Tendrían ustedes razón. Sin embargo, la única diferencia es que los seres humanos, fíjate, la instrucción de construir un panal en México, en Costa Rica, hay gente de Costa Rica por aquí, no me pusieron sus países, pónganme sus países para ver de qué realidades estamos hablando. De Guatemala, de México, la instrucción de una abeja de construir el panal en cualquier país va a ser la misma en el otro país y se va a entender perfectamente igual, porque en el reino de los animales no existen los idiomas. Pero además de eso, fuera del idioma, Venezuela, gracias, presente, fuera del idioma, también hay otra cosa, y es que el ser humano, su lenguaje es susceptible de ser interpretado, equipo. Puedes usar las mismas palabras en el mismo idioma, entre las mismas personas, y puede que no se comprenda. O puede que cada quien tenga una interpretación diferente. Ahí está una de las claves del ejercicio de la persuasión. Escuchar, observar y entender cuál es el significado que otros le dan a las palabras. Por eso las palabras no son inocentes. Porque cuando tú le dices a alguien te amo, esas dos palabritas, esas 5 letritas significan algo en la persona que lo escucha. Cuando tú dices una grosería o una ofensa a alguien, resulta que eso está mellando en el espíritu, en la conciencia, en la mente, en las emociones del otro. Entonces las palabras no son inocentes, tienen una responsabilidad. Pero ¿de dónde viene concebir esta responsabilidad como persona y como ciudadanos en colectivo? De ponernos en común, de ponernos en común. Porque al final del día, si algo podemos aprender de esta masterclass, además de las herramientas que sea esto, somos lenguaje. Y nuestro lenguaje no solamente es verbal, nuestro lenguaje también es visual, nuestro lenguaje también es vocal, nuestro lenguaje también es simbólico. Representamos a través de las formas aquellas ideas que queremos comunicar. Y a partir de allí establecemos vínculos. El lenguaje es capaz de unirnos, pero también acuérdate en esa ocasión en la que fuiste a pedir perdón, en la que fuiste a reconciliarte con alguien y terminaron más peleados de como estaban. Quiero que recuerdes esa ocasión en la que en tu trabajo quisiste defender una idea y terminaste peleando con tu compañero o peleando con tu jefe o con tu subordinado. Entonces sí es cierto que la palabra y el lenguaje es capaz de construir consensos, también es capaz de generar disensos, desacuerdos. ¿En dónde? En la vida misma. Aquí hay gente, porque estuvimos haciendo
una ruta de hacia dónde habían llegado estos mensajes. Hay gente que se dedica al estudio del derecho, por ejemplo, abogados presentes, abogadas presentes. Hay gente que se dedica a las relaciones interpersonales, que se dedica a las ventas. Hay gente que es madre, padre de familia. Hay gente que es profesor. Hay gente que tiene trabajos de oficina o trabajos de equipo. Aquí hay gente que tiene diferentes roles. Para todas estas personas, no importa si tú das clases en líneas o presenciales, si eres una persona que se dedica al hogar, si te dedicas a tu familia o a las ventas o a la política, hay varias personas que se dedican a la política aquí, a la comunicación política también, vi varios colegas conectados, gracias por estar. Y con independencia de todo eso, todos nosotros tenemos atravesado el tema del lenguaje para generar consensos. ¿De qué van a depender estas herramientas? De que seamos conscientes de dos cosas. Apunten bien ahí. Uno, el poder de la palabra o del lenguaje en general, primero consiste en identificar que lo tenemos. Eso es importante, porque si no identificamos que lo tenemos, no lo vamos a ejercer con responsabilidad. Y lo segundo es que en el ejercicio de ese lenguaje y de ese poder, ese ejercicio siempre es compartido con el otro. Le tienes que dar la mano al otro para que esa palabra llegue. El ejercicio de la comunicación es compartido. Por eso hay una premisa que a mí me encanta y les pongo siempre esta imagen, que creo que representa un poco lo que estamos viviendo en nuestras sociedades. Con independencia del país donde te encuentres, hablamos de América Latina, que lógicamente podemos saber que tiene muchísimas particularidades cada uno de los países y las regiones. Aún así, tenemos algunos temas en común. Y en materia de política, uno de los temas en común que tenemos es que nuestras repúblicas y nuestros estados son muy recientes. Es decir, apenas 200 años, la mayoría de ellos, tienen de haberse establecido como repúblicas. ¿Y esto qué significa? Que nuestras instituciones son muy recientes también. Y vivimos en un pleito todo el tiempo, sobre todo en América Latina, de quién tiene la razón y de quién es la culpa. Y nos encanta echarle la culpa al otro. Antes, bueno, la culpa del conquistador que llegó y que impuso ciertas doctrinas. Luego la culpa fue del gobernador o del gobernante. Luego es de la oposición, luego es del oficialismo y así consecutivamente nos estamos echando la culpa unos con otros. Y parece que el combate es el que reina en el tema del entender político. Parece que mientras más en conflicto estemos, entonces más política se está haciendo y yo les digo que no. Porque ¿qué hablamos sobre el lenguaje? ¿Qué les había dicho anteriormente, hace unos minutos? El lenguaje es capaz de construir consensos. Disensos también, Astrid, cierto. Pero también te dije que justo el lenguaje era el vínculo para construir sociedad. Entonces, si es para construir sociedad, lo vas a ejercer a través del consenso. Lamentablemente, estamos acostumbrados al combate en lugar del debate. No está mal tener un punto de vista diferente. No está mal que tú creas en una ideología y tu vecino, tu hermano, tu compañero, tu pareja crea en otra. No está mal, es parte de ser seres humanos. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de muchas o la mayoría de nuestras repúblicas en América Latina, que son repúblicas democráticas, entonces tendríamos que hablar también de que el ejercicio de la democracia solo es posible en pluralidad, pero este ejercicio de la pluralidad solo es posible en el ejercicio del lenguaje de consenso, en donde más allá de tus diferencias con las mías, podamos construir sociedad. Por eso el debate no es combate. Y probablemente muchos de ustedes dirán, bueno, Astrid, pero es culpa de los políticos que, mira, se la pasan justamente en combate. Nuevamente estaríamos echándole la culpa al otro. ¿Qué te dije hace un rato? Uno, entender que nosotros tenemos ese poder y asumir, por tanto, la responsabilidad. Y número dos, también en el ejercicio del poder de la palabra, entender que solamente es posible en común, es decir, con otros, con otras personas. De hecho, comunicar son las primeras 5 letras de la palabra. No sé si tú te acuerdas de esa canción de Ricardo Arjona, Tu reputación. A mí no me gusta mucho esa canción porque no me gusta la letra. Pero yo te la quiero recordar para que tú te acuerdes de este concepto cuando finalice esta masterclass. La canción comenzaba diciendo,
Tu reputación son las primeras 6 letras de la palabra. No quiero que ninguno de ustedes empiece a contar qué es lo que decía, ¿ok? La frase. Concéntrense. Aquí, comunicación son las primeras 5 letras de la palabra. Si con esta música que te acabo de cantar y con esta imagen que acabas de ver, no se nos fija este concepto, bueno, entonces la única manera de hacerlo es empezando a ejercerlo. Y es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Recuerda que se trata de poner en común, que se hace con el otro. ¿Cómo ejercemos ese poder con el otro? Bien, hablamos de persuasión, que es como la intención que tenemos o los mecanismos que ejercemos como personas para que ese otro esté de acuerdo con nosotros, se movilice hacia algún lado, ejerza alguna acción o tome alguna decisión, siempre en favor de lo que nosotros deseamos. Esa sería la persuasión. Pero como te dije hace un rato, que debate no es combate, hay dos maneras del ejercicio del poder. El ejercicio de la persuasión, que es a través de la palabra, y el ejercicio de la disuasión, que es a través del disenso, de generar conflicto. Entonces, existen mecanismos para hacer que la gente haga cosas, bien sea a través de la palabra, el consenso, el lenguaje, la persuasión, o a través del disenso, la amenaza, el conflicto y la violencia. Hoy en estas herramientas vamos a ver cómo incluso dentro de las palabras, que es este lado, también puede haber ejercicios de violencia. Y estos ejercicios de violencia también están movilizando la intención del otro en sociedad, con nosotros como personas y en general a lo que sea que nos dediquemos. Pausa aquí porque vamos a entrar en la segunda parte de esta masterclass. El poder, te dije, no es algo que se tiene, se ejerce. Así que si hoy vamos a aplicar esta máxima, yo quiero que desde ya tú estés pensando en este momento, te pongas un objetivo. Yo quiero que ya te pongas un objetivo. ¿De qué quieres convencer? ¿De qué quieres persuadir? Este objetivo no tiene que ser necesariamente político. Este objetivo puede ser personal. Puede ser que tú tengas una conversación pendiente con alguien y quieras persuadirle de hablar, esta persona no quiere hablar contigo. O quieras persuadir a tus hijos de que se enfoquen más en la escuela que en los videojuegos. O quieres persuadir a tu pareja de que compartan más tiempo juntos. Escoge un objetivo. Esto es importante que lo tengamos porque es el paso número 1 para el método. Estoy hablando del método ARO, del que les voy a hablar más adelante. Bien, entendiendo que se trata de comunicar, entonces lo primero es escoger qué vamos a hacer con esa comunicación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya lo tienes? Si ya lo tienes, pon ahí por favor en los comentarios. No me pongas el objetivo, pero dime si ya lo tienes, pon sí en los comentarios para saber si la mayoría de los que están en esta masterclass están ejerciendo su poder y no solamente están recibiendo información. Comentarios del Zoom y comentarios también en el Facebook. Muy bien, nos dicen por acá, persuadir a los docentes para que sean excelentes en sus respectivas asignaturas. Me gusta. Esto además tiene un compromiso colectivo y social muy grande. Muy bien. Ya sabemos de qué vamos a persuadir. Lo segundo, que se nos adelantó un poquito Alfredo, el segundo paso del método es ¿a quién vamos a persuadir? Entonces, cuando nos vamos al segundo paso, hay que identificar si esta audiencia es de cualquiera de los siguientes 3 tipos. Si estamos hablando de una audiencia personal, es decir, se trata de una persona individual. Si estamos hablando de una audiencia ejecutiva, es decir, se trata de un grupo de personas que comparten una misma característica. Por ejemplo, voy a persuadir a los maestros de la escuela. Bueno, eso es un grupo que comparte una misma característica, es una audiencia ejecutiva. O vamos a hablarle a una audiencia masiva. Por ejemplo, me voy a dirigir, perdón un poco con la gripa que cargo, me voy a dirigir a la comunidad de la sección electoral 1532 que refiere al municipio tal en esta sección en específico para que voten por mí en las siguientes elecciones municipales. Bueno, entonces, a pesar de toda la especificidad, a pesar de todos los detalles de segmentación que hiciste de target del grupo, de igual forma estamos hablando de una audiencia masiva. ¿Por qué?
porque la característica de una audiencia masiva es que además de ser grandes en número, resulta que son heterogéneas. O sea, que cada uno de ellos tiene características independientes al grupo, no necesariamente están en común y podemos tener muchas variables intervinientes ahí, la edad, el género, la profesión, la ocupación, etcétera. Ya tienes entonces tu objetivo y tu audiencia, ¿verdad? Bien, vamos al número 3. El paso número 3 del método ARO, el método ARO, algunos de ustedes ya lo conocen, por eso yo obvio un poco de estarlo comentando todo el tiempo, está aquí en este librito del poder de convencer, el método ARO, que es argumentación, retórica y oralidad. Son 3 herramientas, 3 grupos de herramientas. Estamos en la A de argumentación, los primeros 3 pasos. Objetivo, audiencia, vamos con el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Crear tus argumentos. Tú ya sabes de qué vas a persuadir, tú ya sabes a quién viene a crear los argumentos. Y aquí es donde entran las herramientas de la masterclass. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿qué te dije con de la diferencia respecto a las hormigas y a las abejas? Que la instrucción de ellas era exactamente la misma y se iban a entender. Pero como diría el filósofo y también muy buen escritor Albert Camus, Almus Camus, que había dicho justamente él, Albert Camus o Camus, que los grandes conflictos de la humanidad devienen de no saberse entender. Y el no saberse entender viene de la lámina que está expuesta. La polisemia. La palabra tiene una característica importante, entre tantas, que es esta. Es polisémica. Polisemia. Poli, mucho. Semia, significado. Entonces, una sola palabra puede tener múltiples significados. Hay que identificar cuáles son esos significados. En el libro, ustedes saben que a mí me encanta leer, siempre les estoy recomendando libros no solo de comunicación, de política, de historia, también de literatura, que me fascina, y también escribo literatura. En el libro de Lewis Carroll, de Alicia a través del espejo, no de las maravillas, sino a través del espejo, hay una frase que dice lo siguiente, uno de los personajes dice, las palabras significarán lo que tú pretendes que signifiquen, pretendes, ¿ok? Que signifiquen. Cuando nosotros escogemos el objetivo y la audiencia y vamos a crear los argumentos, también hay que entender que para enunciar los argumentos vamos a usar palabras. Cuando tú le dices a alguien por qué quieres algo, pues tú tendrás que dar tus razones y tendrás que usar palabras. Entonces vas a escoger el significado que mejor se ajuste a aquello que tú en la idea primero, en la mente, en el objetivo, estableciste. Si tú vas a hablar, por ejemplo, de le voy a persuadir, aquí lo ponían como un ejemplo y por eso me encanta que compartan sus ejemplos aquí en el chat. Voy a persuadir a los profesores que ejerzan, que ejerzan con excelencia sus clases o que realicen con excelencia sus clases. Si usted quiere persuadir a los profesores de eso, lo primero que tiene que hacerse es preguntar qué ideas tienen los profesores, cómo piensan los profesores de esa escuela, porque tienen características y rasgos en común. Entonces, partiendo de las ideas, luego usted va a pasar a las palabras. Ah, ¿cuáles son las palabras que mejor representan las ideas de estos profesores? Para que en el momento en que yo haga mi speech, mi discurso, mi mensaje, establezca mi guión de conversación, yo voy a usar esas palabras que representan las ideas de mi audiencia. Eso significa ponerse en común. La misma palabra fuego que está en pantalla, ¿qué podría significar? Y esto es rápido, equipo, porque no tenemos mucho tiempo, nos quedan 21 minutos para terminar. Rápidamente ponme en el chat, en el Zoom o en el Facebook, que ambos los estoy leyendo, ¿qué podría significar esa palabra que está en pantalla? Fuego, ¿qué es el fuego? Tú dime rápidamente qué es, en una sola palabra. Peligro, combate, acción, ¿qué más? ¿Qué más? Incendio. Muy bien, acción, excelente. Ok, fíjense que de una misma palabra riesgo, muy bien, tenemos de una misma palabra varias posibles definiciones. Una palabra, una de las definiciones, por ejemplo, nos dice acción, se repitió varias veces. Este también es un super hack que te estoy dando en este momento. Identifica también las palabras más repetidas.
de tu audiencia. En este caso, mi audiencia son ustedes. Yo identifiqué la palabra más repetida es acción. Si tu audiencia es una comunidad, porque tú te dedicas a la política, bueno, identifica las palabras que más se usan en esa comunidad. No solo por el tema de modismo o que tú vayas a representar, usar esas palabras para ti, sino también porque esas palabras repetidas te están diciendo a qué le están dando más importancia. En una conversación de tú a tú con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, las palabras que más repita esa persona a la que tú te estás dirigiendo, esa palabra está representando algo importante para esa persona. Quienes no han entrado todavía a la última publicación del Instagram, entren a mi Instagram. Al final les pongo cómo es, o ustedes me pueden buscar con mi nombre, Astrid Iturriaga. Soy Astrid Iturriaga. Ayer hicimos un reel donde hablábamos de los tipos de personalidad. Los tipos de personalidad, que son 4, no los voy a explicar aquí porque estamos en otra cátedra, sirven para tu paso número 2, que era identificar a la audiencia. ¿Ok? Pero yo te estoy dando otro tip ahorita, que es identifica las palabras que más dice o más repita tu interlocutor. Y si tu interlocutor es de un tipo, por ejemplo, analítico, es muy probable que esas palabras sean yo pienso, yo creo, considero que evaluemos, analicemos, comparemos 3 cosas, 50% te habla en número. Entonces, también aprender a identificar las palabras te ayuda a identificar los perfiles de personalidad de los que te hablé ayer en el reel. Si en cambio la persona te habla, ay, mamita, papito, no porque tengan una relación personal, sino independientemente de eso, esa persona habla así, habla con diminutivos, gustas un vasito de agua, mira que mi hijito lo que le pasó, te cuenta sus historias personales y te habla en diminutivo y con palabras cariñosas y amorosas y emociones. Yo siento que hay que pesar, ay, cómo me alegra el corazón esta noticia. Quiere decir que probablemente se está tratando de una persona del tipo delfín, que está ayer, ahí está en mi reel, el último reel de Instagram, del que hablamos sobre los 4 tipos de personalidad. Entonces, ¿por qué te estoy dando estos hacks en el medio del ejemplo de la palabra fuego? Porque es lo que acabamos de hacer. La palabra más repetida fue acción, por ejemplo. Entonces, acción podría ser una definición de fuego, claro. Si yo, por ejemplo, digo, oye, Alfredo, aquí está Alfredo Monsalve, que además es un gran creador de contenido. Voy a poner el ejemplo contigo, Alfredo, no vayas a abrir el micrófono. Es un ejemplo porque te conozco, entonces lo voy a poner contigo. Tienes además la cámara encendida que me encanta. Si los demás, por favor, en Zoom pueden encender su cámara, va a ser muy valioso para mí y también van a tener su recompensa. Bien, si yo le digo a Alfredo, Alfredo, ¿tienes fuego? Yo que le estoy preguntando a Alfredo si él tiene acción. Alfredo, ¿tú tienes fuego que me compartas? ¿Qué será lo que le estoy preguntando a Alfredo? Y además, si yo eso, no abran sus micrófonos, ¿ok? Por el chat. Y además, si yo eso le agrego eso, mira, ya María nos los acaba de mostrar, María. María, te voy a poner aquí para que todo el mundo te vea. Espérate. Ahí estás, María. Gracias por mostrarnos. Bien. Si yo además a eso le agrego el lenguaje corporal, déjame removerte aquí un momento de Spotlight, ok, listo. Ahora sí me ven todos. Le agrego el lenguaje corporal y le digo, Alfredo, ¿tienes fuego? O le digo, ¿tienes fuego? Allí finalmente le estoy diciendo con el lenguaje verbal y con el lenguaje visual, que es mi cuerpo, lo que significa la palabra. ¿Nos damos cuenta? Quiere decir que puede tener muchos significados, pero que te dije hace un rato que tú te apropies del significado que quieres comunicar. Usas el cuerpo, usa las entonaciones, usa las mismas otras palabras que te pueden ayudar para que esa palabra en particular cobre el significado que tú necesitas, ¿no? Puede significar peligro, claro que sí. Si yo empiezo a gritar fuego, fuego, fuego en el medio de esta sala, muy probablemente la gente pensará que se trata de un incendio y que tendremos todos que salir corriendo porque Astrid definitivamente no va a poder terminar la clase. Si yo le digo a mi pareja, mira, lo que pasa es que lo que hay entre tú y yo es fuego. ¿Yo qué le estoy diciendo? ¿Que hay un encendedor?
que hay un incendio y un peligro, que vamos a salir corriendo. Definitivamente no. Estoy hablando de pasión, ¿verdad? Y allí hasta la tesitura de la voz, hasta el acercamiento, que es la proxémica, los silencios, la velocidad y el ritmo. Todo esto son herramientas paralingüísticas que se ven en oratoria, que aquí hay grandes expertos, incluso conectados de la oratoria, están con nosotros. Y que esa parte paralingüística, es decir, que acompaña el lenguaje, ayuda al significado, lo complementa, lo ayuda. Por eso es que cuando alguien, palabras más, palabras menos, ejemplo de cuando alguien le pregunta, oye, mi amor, ¿te pasa algo? Y responde, no. Oye, pero ¿estás molesta? No, 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 no. Está diciendo que no. ¿Con qué? Con la palabra. Pero te está diciendo también otro mensaje con la voz, la entonación. No, 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 no. ¿No es lo mismo? Ah, no, claro que no. Mira qué tranquilidad, qué diferencia, cómo las emociones también se comunican, ¿no? Y también el lenguaje corporal. Entonces, fuego puede significar muchas cosas y muchos elementos, yo los estoy resumiendo realmente, para que nos demos cuenta de todas las implicaciones que tienen el significado. Podemos hablar rápidamente de tres tipos de mensaje: mensaje verbal, mensaje vocal, mensaje visual, ¿no? El mensaje verbal, el que se transmite con el verbo, es decir, la palabra seleccionada, fuego, por ejemplo. El mensaje vocal, el que se transmite a través del uso de los diferentes elementos de la voz, como podría ser el volumen, el ritmo, la entonación, la dicción, pronunciación, etcétera, como cuando grito ¡fuego! Ok, en la misma palabra, pero el mensaje vocal me está dando otro significado. Y visual, que es ya cuando uso el cuerpo u otros elementos, ¿no? Hay porcentajes de credibilidad, hablando de convencer, hablando de persuadir, para estos mensajes, claro que sí, los hay. Sin embargo, a mí no me gustaría, que son los que están en pantalla, a mí no me gustaría que nos quedemos con esos porcentajes en la mente, porque entonces le empezamos a restar mucho a lo verbal, ¿sabes? Entonces dejamos de pensar en las palabras. Y para lograr construir sociedad, fíjate, no nada más para hablar bien y bonito, sino también para construir sociedad, es necesario pensar en las ideas que estas palabras representan. Cuando nosotros las ejercemos, es decir, las pronunciamos, las escribimos, etcétera, y cuando nosotros las recibimos, las escuchamos, las leemos, etcétera. Porque la palabra, por ejemplo, patria, seguro significará cosas diferentes en la audiencia. Seguro, dependiendo del país donde estés, esa palabra ha tenido diferentes significados. Entonces podríamos decir que apátrida sería aquella persona que se ha quedado sin patria, digamos, desde la definición del diccionario. Pero en una definición de contextos sociales y políticos, probablemente significa algo más, porque nos remite a la pregunta: ¿y cómo se quedó sin patria esta persona? ¿Es que se ha quedado sin identidad? ¿Es que, no sé, ha sido desterrado? ¿Es que ha olvidado su procedencia? ¿A qué se refiere esto? Por eso es muy importante pensar, hacerse la pregunta: ¿de dónde vienen las palabras que usamos, los significados que elegimos de forma consciente y también los que elegimos de forma inconsciente? ¿Ok? Bien, de ahí partimos que un orador o una persona convencida va a ser una persona convincente, porque todo viene primero de la cabeza, de las ideas. ¿Por qué yo pienso como pienso? ¿Por qué yo defiendo estas ideas? Esa sería una buena pregunta de reflexión personal para cada uno de nosotros. Y en ese ejercicio de preguntarnos de dónde vienen las creencias e ideas que tenemos, tal vez hallaremos algunas sorpresas, de que muchas de ellas no nacieron de nuestra propia experiencia personal e individual. Tal vez algunas de ellas nacieron de la experiencia de la convivencia en colectivo, de vivir en sociedad, de vivir en familia, de pertenecer a una iglesia o religión,
de haber estudiado algo o de vivir en una comunidad. Entonces, el preguntarnos por qué creemos lo que creemos nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, pero también, escúchenme equipo, esto es muy importante porque mucha gente le habla de las herramientas paralingüísticas, las cuales son importantísimas. Sí, pero no podemos olvidar lo importante que es en materia de comunicación, de ponernos en común, conectar las ideas con las palabras, pero también nuestras palabras con las ideas del otro. Así nos ponemos en común, así generamos pensamiento crítico y así construimos sociedad. Bueno, como diría mi madre, que seguramente también está viendo esto porque ella es mi mayor fan y yo soy la mayor fan de ella también. Entonces, probablemente si no lo está viendo, lo va a ver en repetición. Mi madre, que todavía está en Venezuela, desde chiquita me dijo, conecta la lengua con el cerebro. Bueno, exactamente es lo que les estoy diciendo yo a ustedes. Eso, si nosotros conectamos la lengua con el cerebro, nos va a ayudar no nada más a convencer a otros, sino también a darnos cuenta de por qué estamos convencidos de lo que decimos. Y créanme que hallaremos sorpresas. Bien, y antes de pasar al tercer y último segmento de esta masterclass, ¿con qué objetivo, propósito hacemos esto? Desarrollamos el pensamiento crítico, tomamos estas herramientas y ejercemos el poder de la palabra. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, buscamos tres cosas. 1, ser comprensible. 2, ser convincente. Y 3, ser memorable. Estos tres objetivos en tu comunicación son como tres filtros. Y como son filtros, por favor, ponlos uno por uno. Es decir, el número 1 es comprensible, el número 2 es convincente y el número 3 es memorable. Te los voy a explicar súper rápido, porque ya saben que yo voy flash. Ser comprensible, que te entiendan, equipo. Oye, qué manía, la verdad, de algunas personas, que cuando les dicen que hay que hablar en público, sobre todo los políticos, hablando de política, y que a mí me ha tocado por la experiencia como asesora y estratega en comunicación política, entrenar a muchísimos. Y qué cosa tan recurrente es el hecho que en lugar de ponerse en común con la audiencia, es decir, de usar las palabras que la audiencia usa, de usar las palabras que la audiencia podría entender, entonces el político te habla como si hubiera salido de un speech, ¿no? Que es el guión político, el guión de ellos nada más. Entonces te dice, compañeros y compañeras, las circunstancias estructurales de nuestra nación nos invitan a que fortalezcamos la persistencia comunitaria de la verdad. Y tú dices, bueno, pero ¿a qué se está refiriendo? Porque no hay nexo. Dice, no hay, ¿dónde está el nexo? ¿Dónde está el sujeto, el verbo y el predicado para que cualquier persona pueda entender de qué estás hablando? Lo que yo estoy escuchando es un montón de palabras sueltas, que parecen decirme algo que habla muy bonito, pero es como el gran orador que termina su gran disertación y la gente maravillada, enamorada de su voz, wow, aplauden, pero salen de la audiencia, o sea, del lugar donde se está presentando esto, y cuando hablan entre los participantes, oye, ¿y, ¿y cómo viste al orador? No, buenísimo. ¿Y tú estás de acuerdo con qué? Pues con lo que dijo. ¿Y qué dijo? Esos son oradores que hablan muy bien, pero comunican muy mal. Pasa en la política, pasa en la vida cotidiana, y discúlpenme el flashback millennial, pero pasan las películas en la vida y en TNT, ¿no? Pasan en todos lados. Entonces, por favor, sé comprensible. Escoge bien las palabras, no las saques de un diccionario especializado. Y si me quieres, o sea, si me dices, Astrid, pero yo soy abogado, tengo términos científicos, por ejemplo, si te dedicas a la ciencia, el caso de mis padres se dedican a la ciencia, etcétera. Bueno, claro, vas a usar tus tecnicismos, sí, pero ponlos en común con la audiencia. Manera de cómo usar estas palabras, bueno, están aquí en el libro El Poder de Convencer y también te voy a compartir otras más al finalizar esta sesión, te digo cómo las puedes tener, ¿ok? Bien, número 2, ser convincente, que te crean. O sea, una vez que ya te entendieron, entonces ya te puedes preocupar porque te crean. No te preocupes antes por eso, primero es que te entiendan. Ser convincente entonces tendrá sus propias herramientas, como por ejemplo, pues dar razones, agregar argumentos, etcétera. Hay muchas herramientas, hoy vamos a ver algunas.
Y por último, ser memorable, es decir, que te recuerden. ¿Y por qué es importante que te recuerden? ¿Por un tema de ego? ¿Por un tema de vanidad? No. Bueno, hay gente que sí lo quiere hacer de esa manera, ¿no? Pero es importante que te recuerden, no necesariamente a ti, ¿ok? Es importante que recuerden el mensaje. Porque si estamos hablando de que el mensaje tiene como propósito persuadir, es decir, movilizar a tu audiencia hacia algún lado, es importante que te recuerden para que puedan tomar esa decisión después de escucharte. Si te dedicas a las ventas, por ejemplo, debe ser memorable para que entonces la persona no solamente pues recuerde el nombre del producto, sino también las razones y las emociones y aquello que imaginó cuando te escuchaba hablar de ese producto. Es decir, que tu mensaje continúe vivo en el tiempo. En la política esto es obviamente muy necesario, sobre todo en política electoral, pero también en la construcción de ciudadanía es necesario. Los maestros, profesores, de los que hablaban hace un rato. Imagínate, ¿cuántos maestros pasaron por nuestras vidas, como diría la canción, sin saber qué pasaste? Y otros sí dejaron una huella de tal manera que hasta el sol de hoy nos acordamos de ese maestro de la primaria que nos enseñó algo o que nos dijo algo. Y tal vez lo que nos acordamos no es la lección que nos dio de la tarea o que venía en el libro. Tal vez lo que nos acordamos es un mensaje que trascendió en la época, en el tiempo, en los lugares y las circunstancias. Permaneció allí. Porque comunicar y persuadir es como sembrar una semilla. Si usted tiene las herramientas y las aplica, como le estoy diciendo, usted lo que tiene en sus manos es una semilla. Entonces, usted lo que va a hacer es insertar esa semilla en la tierra fértil de la mente, el corazón, el alma de otra persona. Y esa persona, con su experiencia, con lo que ya trae y es esa persona, va a regar esa semilla. Por eso es que comunicar se hace en común. Por eso se trata de convencer y no de vencer. Por eso se trata de debate y no de combate. Se hace en conjunto, se requieren de dos. Bien. Ahora sí vamos a pasar a lo último ya, último segmento de esta masterclass, porque recordemos que tenemos otra masterclass justo al finalizar esta y es maravillosa. Yo quiero que por favor no se la vayan a perder, ¿ok? Porque es maravillosa la masterclass que tenemos a continuación. Al final estamos hablando de algo que el mismo Aristóteles, pero en otro libro llamado La Retórica, de hecho el libro se llama Arte Retórica. También se los voy a compartir a quienes se queden hasta el final. Ahí él habla de que esto del orador que persuade, de la persona que persuade, que convence, tiene un nombre y se llama psicagogía. Psica, mente, alma. Gogía, movimiento. Equipo, ¿qué te estoy diciendo? Que persuadir, que comunicar, que convencer es mover el alma y la mente de tu audiencia. De eso se trata. No se trata de decirle a tu audiencia algo que sabes. Ni se trata de que te aplaudan de lo mucho de experiencia que tú tienes. Ni se trata de que te lean un currículum muy largo. Me perdonan porque mi currículum estuvo muy largo el día de hoy, discúlpenme. No se trata de eso. Se trata de movilizar hacia algún lugar. Y ese lugar, si ese lugar se pone en común con tu audiencia, y además, yo voy a agregar esto aquí que es muy importante, y además es de crecimiento y transformación para todos, entonces tú no solamente eres un orador, tú eres un pastor de almas con la palabra. Tú estás conduciendo a otras personas a un lugar donde van a aprender algo, donde van a desarrollar una habilidad o donde van a sentir algo que les va a hacer sentir mejor, es decir, a un lugar más elevado. Por eso se habla de la oratoria como el ejercicio más elevado de la palabra, pero creo que se ha perdido un poco, y me disculpan porque yo sé que estoy en un foro muy importante, como es el Foro Latinoamericano de Oradores, pero considero que en general se ha perdido un poco en esto de la práctica de la oratoria porque se ha quedado en certámenes y concursos, en donde lo que se premia es el desempeño de una persona que tiene cualidades para hablar en público.
pero no cómo ese mensaje trascendió en la audiencia. Estaría buenísimo que le preguntáramos a la audiencia si entendió lo que dijo esta persona, si conectó con esta persona o qué piensa respecto a esto. Porque si la oratoria, siendo un arte mayor, se queda solo en las aulas y en los concursos, nos estamos perdiendo de una gran herramienta para la sociedad. Entonces, yo lo que te invito es a que te ganes las almas y no solo las palmas de tu audiencia. No persigas el aplauso, persigue la conexión, persigue la conexión. Y la conexión solamente se hace en común, identificando a tu audiencia y pudiendo poner en práctica esas habilidades. Te dije que ya estábamos cerrando y te dije también, acuérdate, que esto era para ejercer el poder. O sea, ¿qué quiere decir equipo? Que obviamente lo vamos a practicar. Entonces, no creas que te quedaste hasta el final nada más para escuchar. Vas a practicar. Porque como me gusta decirlo, esto es como la bicicleta. Se aprende pedaleando. Tú no aprendes a manejar bicicleta leyéndote el libro de la bicicleta ni yendo a conferencias de la bicicleta. Tú tienes que subirte en ella y pedalear. Así que es momento de pedalear. ¿Cómo lo vamos a hacer? Rápidamente. Bueno, ya te dije que todo esto es parte de un método que se llama el método ARO, pero créeme, obviamente yo te he citado otros autores, yo te he dado muchísimas otras referencias, entonces obviamente mi libro no contiene la verdad última y máxima de la humanidad, ni de la oratoria, ni de la argumentación, no. Simplemente lo que es un manual que condensa todo esto y lo ordena en 9 pasos y en 3 partes. Y te estoy dando todas las referencias porque también el libro le vas a encontrar para que tú te vayas a las fuentes originales y sigas indagando y sigas profundizando. Bien, entonces son 3 pasos del método: argumentación, retórica y oralidad. Rápidamente, argumentación. Empieza aquí arriba, en la mente, es decir, saber pensar. Es el terreno de las ideas y es el saber pensar. Retórica, va para acá abajo. Es el terreno de las palabras y es el saberlo decir. Oratoria u oralidad, digamos que es el resto. Es el terreno del cuerpo y es el saberlo expresar. Entonces, en argumentación van a haber muchas herramientas, 3 pasos. En retórica también y 3 pasos. Y en oralidad también y 3 pasos. En oralidad, los que están por ahí escuchando, que son grandes oradores, grandes maestros de oratoria, no estoy diciendo que nada más es el cuerpo, no. Estoy diciendo que se refiere a las herramientas paralingüísticas que acompañan al lenguaje y que son otro tipo de lenguaje, como la voz, el cuerpo, la respiración, la mirada, entre otros aspectos. Mientras que la retórica son herramientas lingüísticas, es decir, son del lenguaje. Mientras que la argumentación son herramientas lógicas. Y ahí vamos con las herramientas lógicas, porque eso es lo que vamos a practicar. Argumentación. ¿Qué es esto de la argumentación? ¿Qué es esto? Pónganme por el chat rápidamente lo que ustedes piensan que es argumentación, porque hoy vamos a ver si es verdad. ¿Qué es esto de la argumentación? Yo invito a que, lo sigo leyendo, pero hay que continuar porque tengo un poquito tiempo. Yo invito a que lo que hagamos a partir de ahora, ya que me pusieron su definición, lo que hagamos a partir de ahora es desconectarnos de todo lo que pensamos. En este momento, yo te invito a que no creas todo lo que piensas, porque es posible que eso que vino a tu mente no lo hayas pensado tú. Pensar no es que aparezca una idea en tu mente. Una idea en tu mente puede aparecer porque viste una película y no porque estás haciendo un ejercicio reflexivo de pensamiento. Pensar tiene un proceso y no todos ejercemos el proceso. Escribir, por ejemplo, levanten su manito aquí en la camarita o en el chat de Zoom o pongan yo quienes escriben, o sea, que quienes aprendieron a escribir, quienes saben escribir. Levanten por ahí su mano, es decir, están alfabetizados. Bien, Audazuna, muy bien, pónganlo en el Zoom. Quienes leen, están alfabetizados, entonces también leen. ¿Saben escribir? Ok, leer, perfecto. ¿Quiénes hablan? Porque no todo el mundo tiene el don de haber nacido con las herramientas vocales para hablar. ¿Ok? ¿Quiénes hablan? Perfecto. Ahora, aquí te va la última pregunta. Te dije, ¿escribes? ¿Aprendiste a escribir? Sí. ¿Eso quiere decir que escribimos bien? ¿Somos grandes escritores? No necesariamente. Ok. ¿Lees? ¿Sabes leer? Okay. Eso quiere decir que leemos bien
¿Somos buenos lectores? No necesariamente. ¿Hablas? Bueno, ¿eso quiere decir que hablamos bien? ¿Somos buenos comunicadores? No necesariamente. Y por último, ¿qué es esta? Piensas. Astrid, yo pienso, todos pensamos, yo pienso. Todavía hay gente que nos dice, yo pienso que, y nos dice lo que piensa, ¿no? ¿Cómo sabes que estás pensando? ¿Cómo sabes que el proceso de pensar lo estás haciendo bien? ¿Cómo sabes que no es una calca, copia y pega de algo más? ¿O es que no hay muchas de las ideas que ya traes, que traemos todos, que vienen del país donde nacimos, de la familia con la que nos criamos, de la carrera que estudiamos, de las experiencias que hemos tenido, de las parejas que tuvimos? Vienen de ahí y no de un ejercicio mental. Hoy vamos al gimnasio mental, que es del que yo te hablaba hace un rato justamente. Y rápidamente dime, acá estás viendo en pantalla dos amiguitos míos, estás viendo que los dos amiguitos, no importa el lado donde estén ubicados, estás viendo dos amiguitos míos. Uno de esos amiguitos se llama Buba, el otro se llama Kiki. Yo quiero que tú me digas de qué lado, derecha, izquierda, derecha, de qué lado está Buba. Quiero que me lo pongas en el chat. ¿Quién es Buba de los dos? Uno se llama Buba, el otro se llama Kiki. ¿Cuál es Buba de los dos? ¿Ok? Derecha, derecha, izquierda, parece como la marcha, ¿no? Derecha, derecha, derecho. Ok, derecha, derecha. ¿Ustedes ya conocían a Buba? ¿Ya se los había presentado a alguien antes? Entonces, ¿por qué será que personas de diferentes países, con tantas diferencias, llegamos a la conclusión en la mayoría que Buba está a la derecha? ¿Por qué Buba representa esa forma o por qué esa forma representa a Buba? Bueno, equipo, porque hay una conexión entre la forma y el sonido. Por eso palabras como bomba, bolibomba, bubalú, bubel, burbuja, etcétera, palabras en inglés, en español y nombres de marcas están hechos con el mismo sonido para representar ¿qué? La forma. Y Kiki, ¿cómo escribiríamos Kiki? Díganme ustedes con qué letra escribirían Kiki. Pónganmelo en el chat. ¿Con qué letra escribirían Kiki ustedes? Ahí está. Claro, y decimos con K. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría decimos con K? Porque claro, está íntimamente ligado el hecho de que sea un sonido, digamos, que es puntiagudo con una figura puntiaguda, con una figura que no está abierta. De hecho, no podemos hacer el ejercicio ahora mismo, pero no quiero tampoco extenderme demasiado porque este no es un taller, sino una masterclass y hay otra persona después de mí. Pero véanme a mí, lo voy a hacer yo. Cuando yo digo buba, se abre la boca, se despegan los dientes. Y si digo kiki, kiki, que es sonreír y es como si tuviera un puntito en medio en la boca. Y esa es la figura que nos viene a nosotros en representación. Palabras como ferrocarril, fierro, hierro, Fernando. Fernando, más fuerte que Lupita. ¿Por qué si a Fernando no lo conoces? Es que Fernando es hombre. ¿Y quién te dijo? ¿Y por qué ser hombre es más fuerte? ¿Y por qué la palabra Fernando nos refiere más fuerza que la palabra Lupita? ¿Y por qué Lupita nos refiere más cercanía? Porque está en diminutivo. ¿Y qué tiene que ver que esté en diminutivo? ¿No estamos haciendo esas preguntas o no? ¿O asumimos que eso simplemente es así? Porque equipo, tú le pones nombres a cosas y a personas. Tú le pones nombres a tus hijos y le pones nombre a los libros que escribes, a las clases que das, a los productos que vendes. Entender la relación semántica, es decir, de significado entre, y a los animales también, a las mascotas, exactamente, entre, semántica de significado, entre la forma y el sonido, y del sonido a la palabra, nos va a ayudar a entender la percepción. Y la percepción es la manera en que interpretamos la realidad. Y resulta que la persuasión, que es lo que hablamos al inicio, es el mecanismo, atención aquí porque ya estoy en lo cumbre, es el mecanismo, la persuasión es el mecanismo para generar percepción.
Entonces, si tú tienes herramientas de oralidad, herramientas de argumentación, herramientas de retórica, pero además conoces de semántica, la relación entre sonido y palabra, la relación con significados, de semiótica, de símbolos, etcétera, tú puedes armar todo esto y con muy pocas palabras o con solo una figura dar a representar una idea. Es el logotipo de tu marca, por ejemplo. Representas, comunicas, pones en común. Bien. Permítanme, tengo un tema aquí técnico. Ahí está. ¿Cómo funciona esto? Bueno, a través de dos cerebros, que de tema de la percepción y la toma de decisiones, a través de dos cerebros que según el autor Daniel Kahneman, que por cierto fue premio Nobel de Economía, pues tenemos nosotros como seres humanos dos cerebros. Uno que funciona un poquito más lento, que toma decisiones razonadas, decisiones conscientes, estructuradas, con base a razones, hechos, datos, números, etcétera, o con muchos pasos a seguir, y el sistema 1, que es el sistema rápido, que es como una liebre, toma decisiones apresuradas, toma decisiones desde la emoción, y estas decisiones muchas veces son sesgadas porque responden a estímulos o puntos de vista o creencias que ya tenemos arraigadas. Por eso cuando hablamos en comunicación política, cuando hablamos en tema de participación ciudadana, de ciudadanía activa, cómo promovemos la construcción de ciudadanía con la palabra, empezamos también con el ejercicio del pensamiento. Y dentro del pensamiento tendríamos que considerar que no pensamos siempre de la misma manera. Hay parte de nuestra toma de decisiones que es lenta y se pone a analizar, pero hay otra parte que es rápida y es mucho más emocional y más intuitiva. Y mucho de lo que se decide en política electoral forma parte de eso último que acabo de decir, que es el sistema 1, el sistema rápido, el de los sesgos cognitivos. También, pues bueno, en el Instagram van a encontrar contenidos respecto a los sesgos cognitivos, contenidos respecto a las diferencias entre estas dos cosas y cómo generar estas diferencias, ¿no? Pero vámonos ya por último con el tema de la argumentación y argumentar en la definición que más me gusta, que es esta de Anthony Wesson, en un libro llamado Las claves de la argumentación, el cual todos ustedes que están aquí van a tener ese libro, lo van a tener en digital, que hacerlo llegar a sus países va a estar un poquito complicado. Ahí Anthony Weston nos habla de cuál es la diferencia entre un argumento y una opinión. Y una cosa es creer algo o tener idea de algo o defender algo y otra cosa es darnos razones del por qué lo hacemos. Y argumentar es justo dar razones a favor de ese punto de vista. ¿Cómo podemos dar razones? Hay muchos métodos. En debate utilizamos muchas herramientas de creación de argumentos. Una de ellas tiene que ver con esta metodología AREL, que nos habla un poco de las partes del argumento, pero para resumir, básicamente un argumento se compone de dos elementos. El punto de vista, o sea, eso que tú dices que es, el chocolate es la mejor comida del mundo, eso es el punto de vista. Y las premisas, que son las razones por las cuales tú dices que eso es. Porque es antioxidante, porque es nativo latinoamericano, porque ya tú darás tus razones, ¿ok? Porque es muy sabroso, porque se puede hacer muchas comidas con él, etc. El argumento entonces tiene dos partes. Punto de vista o conclusión, aquello que yo digo que es, razones o premisas, ¿por qué digo que es? Si no existen las premisas, si no existen las razones, equipo, no es un argumento, es una opinión. El 80% de los doctores avalan esta crema facial que te ayudará a reducir los barros y la grasa en el rostro. ¿Eso es un argumento o es una opinión? ¿Quién me dice aquí abajo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Argumento o opinión, argumento o opinión. Claro, hablamos de una opinión. ¿Por qué? Porque nos está diciendo solamente el que nos dice que alguien, en este caso es un 80% de estos médicos, avala esta crema y que esta crema te va a ayudar, pero no nos está diciendo por qué nos va a ayudar la crema. Si nosotros extendemos un poquito el tema de la argumentación, podríamos hablar de un argumento cuya única razón es que existe alguien más que lo dice. Entonces estamos en presencia de una falacia.
de un argumento cuya razón no sostiene al final al punto de vista de la conclusión. El que alguien diga que esto es bueno, no me explica por qué es bueno. El que alguien diga que esto es malo, pues no me explica por qué es malo. Tendría que decirme las razones y el por qué. Y todo esto está sostenido en algo que llamamos premisas fiables. Las premisas fiables son ideas creíbles por la mayoría de las personas. Hay muchas maneras de construir argumentos, de identificar premisas fiables, de crear premisas fiables y también de crear tipos de argumentos. Hay varios tipos de argumentos. Me despido por términos de tiempo también con algunos tipos. No los voy a explicar a cabalidad todos, o lógicamente muchos tipos de argumentación. Ustedes van a tener acceso, los que hagan la dinámica final, al libro de Anthony Weston, Las claves de la argumentación, donde están los diferentes tipos de argumentos. Pero al menos veamos algunos memes que me encontré en internet, en las redes sociales, donde por cierto abundan las premisas fiables, donde abundan las opiniones no argumentadas, donde abundan las ideas que la mayoría cree o defiende, pero no nos dice por qué, y sin embargo lo defienden a muerte. Veamos este. Por favor, no comas en la biblioteca. La comida hará que entren las hormigas y que aprendan a leer y se volverán demasiado inteligentes. Y el conocimiento es poder, pero el poder corrompe, por lo que se volverán también malvadas y se apoderarán del mundo. Obviamente este es un meme. Obviamente la intención del meme es hacernos reír. Y si esto está en una biblioteca, qué maravilla, porque nos ayuda a reírnos un poco y a no comer, ¿verdad? Nos persuade, de alguna manera nos persuade, de no comer a través de una historia. Quien va a la biblioteca, ¿por qué? Porque quien va a la biblioteca es porque lee, ¿cierto? Probablemente le gusten las historias. Mira qué buena manera de ponerse en común que contando una historia en un cartel para una biblioteca para decirles que no coman ahí. Pero aparte está hecho de premisas fiables. ¿Cuáles? ¿La comida hará que entren hormigas? ¿Esto es correcto o falso? Que la comida hará que entren hormigas. Correcto, ¿verdad? Sí, porque eso atrae a las migas de comida y bueno, ellas vienen persiguiendo el dulce, etcétera, etcétera. Ok. Y que aprendan a leer, bueno, ya sabemos que no, que es parte de la narrativa, no pasa nada. Luego dice, se volverán demasiado inteligentes, porque hay una premisa fiable ahí. ¿Cuál es la premisa fiable? La gente que lee se vuelve inteligente. ¿Te das cuenta, equipo? En todos lados hay premisas fiables. Las premisas fiables son ideas que la mayoría de las personas tiene respecto al mundo, a las cosas, a las relaciones. Si tú aprendes a identificar esas premisas fiables de tu tema, te va a ser mucho más fácil comunicar, porque comunicar es poner en común. Entonces, para un momento y apunta ahí que además del paso número 3, que es la creación de argumentos, en ese paso tú vas a enlistar las premisas fiables. Ideas creíbles por la mayoría de las personas. Ejemplo, los padres quieren lo mejor para sus hijos. ¿Es una idea creíble? ¿Sí o no? La mayoría de las personas estarían dispuestas a defender eso. ¿Sí o no? No importa si son padres. No importa. Lo van a defender. ¿Por qué? Porque es una premisa fiable. Se sostiene sobre la opinión de una mayoría. Las personas con lentes son intelectuales. Las mujeres con escotes son fáciles. Las personas jóvenes no tienen experiencia. Los hombres con tatuaje son delincuentes. Los migrantes vienen a quitar el empleo o son delincuentes. Las mujeres no pueden hacer ciencia. Mira, muchas premisas fiables también son sesgos, conducen a sesgos, conducen a error y conducen a mala toma de decisiones porque terminamos perdiéndonos de relaciones, de conversaciones, de experiencias, simplemente por tenerlas aquí insertadas esas premisas. Aguas con eso. Veamos el otro. Todos los villanos tienen doctorado. Doctor Doom, Doctor Octopus, Doctor Doofenshmirtz. Pero los buenos se quedan en la maestría. Maestro Yoda, Maestro Roshi, Maestro Splinter. Los estudios de posgrado corrompen el alma. Fíjense que aquí también es un argumento. ¿Por qué es un argumento? Tiene una conclusión y tiene razones.
¿Quién me dice en los comentarios cuál es la conclusión? Es decir, lo que intenta probar el argumento, lo que defiende. ¿Qué es lo que defiende el argumento? Díganmelo aquí abajo. ¿Qué es lo que defiende el argumento? Exactamente, que los estudios de posgrado corrompen el alma. Esa persona quiere probar que los estudios de posgrado corrompen el alma. Para demostrar eso, usa razones. Y sus razones son falaces, por supuesto, no importa, pero son razones porque nos están utilizando, nos están dando, por ejemplo, la idea de que los villanos tienen doctorado y la idea de que los maestros, los buenos tienen maestría, y a partir de eso podemos deducir y concluir que quien sube de la maestría a un doctorado, pues estará corrompiendo el alma porque ha pasado de ser bueno a ser malo, ¿no? Bien. Ejemplo de argumento. Dependiente resbaladiza, que es un tipo de argumento. Como se interprete la persona, por supuesto, pero el meme lo que está haciendo es defender que no quiere estudiar doctorado esa persona. Y la manera de decir que no quiere estudiar doctorado es porque, bueno, yo me quedo en la maestría porque todos los maestros son buenos y los doctores son malos, ¿no? Y lo hace a través de un meme, lógicamente. Que Los también, hombres que le son infieles a sus novias van a terminar siendo gay y es una cuestión científica, te voy a explicar por qué. La cuestión es que cuando un hombre está con una chica que lo trata bien, lo cuida, da todo por él y sin embargo va y le engaña, no es que le engañe porque la chica no sea suficiente. Y el problema que tiene el tipo es que siempre necesita probar algo nuevo. O sea, no está conforme con la chica que está, sino que quiere probar algo nuevo y cuando esté con la otra chica que esté, otra vez va a ser infiel porque siempre tiene la necesidad de probar algo nuevo. Es un problema que tienen ellos de nunca poder estar de forma estable. Aparte del problema obviamente que tienen tanto de éticas como de valores y principios para traicionar a la chica que justamente está dando toda su confianza en ellos. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de tendencias de que siempre quieren estar con alguien nuevo y siempre quieren estar con alguien nuevo? Que va a llegar un punto en donde su estatus sube y ya tienen acceso a estar con más chicas. Entonces se terminan así en ese ciclo de siempre estar con alguien nuevo, siempre probar algo nuevo, siempre querer probar algo nuevo. Se terminan cansando de las chicas porque ya estuvieron con demasiadas chicas y ya lo que les queda para poder probar algo nuevo es meterse con otros hombres que tienen las mismas tendencias. Por eso es que tú ves que esos hombres que son infieles siempre, tarde o temprano, van a terminar siendo gays. Y eso no tiene nada de malo, porque cada quien puede tener sus gustos y si los tipos infieles les gustan los otros hombres, y eso está perfecto. Lo importante es que las chicas sepan que no hay ningún problema con ellas cuando un tipo les es infiel, sino que simplemente el tipo pues tiene otras preferencias. qué interesante, equipo. ¿Sonó lógico? ¿Sonó lógico lo que está diciendo? De repente esto es que, mira, quieren una cosa más, quieren algo más, quieren algo más, quieren algo más, y llega un momento, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, que bueno, lo único nuevo pues van a ser los hombres, ¿no? Y eso se llama argumento dependiente resbaladiza, en donde un hecho, uno, nos lleva a una consecuencia muy distante, una razón una nos lleva a la consecuencia muy distante, pero para que el argumento sea bueno hay que demostrar lo que está en el medio. Y aquí lo que faltó fue esa demostración de lo que está en el medio. Nada más se infirió, o sea, se dio por hecho que el querer algo nuevo era la verdadera razón de la infidelidad. Dio por hecho eso. ¿Y qué tal? O sea, si le fue infiel porque pues, no le gustan las blancas, le gustan las morenas. O sea, no necesariamente es porque sea algo nuevo, necesariamente. O lo nuevo está en la experiencia y no en la persona. Y las experiencias van a cambiar. Cada vez que cambies de persona, las experiencias van a cambiar. Entonces siempre va a tener novedad. Pero nunca nos dijo de dónde venía lo nuevo. Asumió que era de esa manera y por eso nos condujo a esa conclusión. En algún momento del video, cuando el chico decía, y entonces, ¿qué ven lo que va a pasar con estos hombres cuando ya hayan probado pues todo lo nuevo en las mujeres? Muchos de nosotros seguramente habremos pensado, bueno, se buscarán otros hombres. ¿Por qué lo pensamos? Bueno, porque el argumento de él nos conduce a eso que también puede ser conducirnos a un error. No les pongo ese video porque está un poco largo y no queremos alargarnos más. No mames, qué clasista. Y lo peor es que ya llegué a ese punto de mi vida Veamos este. Ay, se me fue. ¿Se escucha? en el que ni siquiera me cagan los ricos tanto porque sean ricos. Me caga porque son pendejos.
Decir que hay un doble estándar y que existe un tipo de clasismo inverso es una pendejada. Y es por una sencillísima razón. Hay una chingadera estructural que se llama poder. Y resulta que esa mamada se consigue con capital. Capital que no tiene la gente pobre. Nunca vas a ver que alguien pobre vaya a ser una colonia privada en la que no le permitan entrar a gente blanca y rica. O que esa gente blanca y rica sean sus trabajadoras del hogar. Y les llamen gatos o maris. Y ni siquiera les paguen seguro social. Alguien que no tiene poder económico no tiene poder político y por ende no puede discriminar, porque no tiene la manera de hacerlo. Felicidades, pendejos. Acaban de aprender algo. Qué pinche coraje me dan los whitexicans. Bien, aquí estamos también en presencia de otro argumento. Nuevamente, los argumentos no tenemos que estar ni a favor ni en contra de ellos nosotros, pero sí entender cuando estamos en presencia de ellos y escucharlos y qué razones nos están dando. Y él nos está dando algunas razones por las que él cree que, no voy a repetir sus palabras porque fueron un poquito groseras, pero finalmente él denosta a una clase económica, social, y dice que finalmente estas personas son tontas, ¿no? Ok, sí habla de las relaciones del poder, está dando razones a favor de las diferencias estructurales, explica muy bien que no es lo mismo alguien que tenga el dinero y el capital, etcétera, para construir y para poder hacer su imperio que alguien que no lo tenga y que haya nacido en otras condiciones, pero lo único que no nos dijo es por qué necesariamente es que los blancos son los que van a tener todo ese privilegio. O sea, que los privilegiados sean mayoritariamente blancos, eso sí puede ser correcto. Lo que yo cuestiono es que los blancos seamos los privilegiados, porque en mi caso yo no tengo ni imperio ni ninguna de esas cosas y cumplo con la condición de ser blanca. Que las personas que están en las pandillas, que son maras, salvatruchos o son maras, están en pandillas, ellos se tienen que tatuar, ellos se tatúan, todos ellos se tatúan porque son parte de sus ritos de identificación y todo. Ellos se tatúan. Entonces, todos los maras se tatúan, eso es verdad. Lo que no es correcto es todos los que se tatúan son maras. Fíjate, cuando vas a la inversa, no aplica el argumento y el problema es cuando quieren argumentar a la inversa. Eso tiene un nombre, es el argumento modus tollens ponens. Está en latín, perdónenme. Y en nuestras clases de argumentación explicamos un poco cómo funciona y cómo evitar caer en esto y detenerse un poco a pensar qué razones me dio y qué relaciones me dio entre esas razones, ¿no? Y ya, para terminar, último que nos va a hablar o nos va a dar un buen ejemplo de lo siguiente que vamos a ver más adelante. No hoy, en otro momento. ¿Sabías que las mujeres que duermen mucho, aquellas que parece que siempre están cansadas o que parece que siempre tienen sueño en las tardes o todo el día, en realidad son las más inteligentes, son las más fieles? Son tan inteligentes que eso les puede producir ansiedad y eso termina produciendo que a veces quieran escapar de su propia mente o de su propia tristeza. Aparte de que son las mujeres que tienen un buen corazón, son las que nunca te van a fallar. Así que ahora sabes por qué siempre les da sueño cuando están contigo, por qué siempre les da sueño en las tardes. Mejor quédate a su lado, demuéstrale tu apoyo y no le falles. Esa es la mejor manera de tratar a una mujer así. Ok, equipo. Premisa fiable. Premisa fiable. ¿Cuál? Pues claro, la gente que tiene mucha actividad mental tiende a tener sueño. Esa es la premisa fiable. Las personas que tienen mucha actividad mental tienden a tener sueño. La premisa fiable no te la dijo. ¿Por qué no te la dijo? Porque ya está aquí. Es lógico pensar que alguien que piensa mucho estará cansado mentalmente. Como es lógico pensarlo, no te lo dice. Asume la premisa y entonces te da el argumento, te da otros datos para que asumiendo esa premisa tú llegues a la conclusión de él. ¿Qué pasa ahí? Hay una falla en su argumento. Si nosotros lo pensamos bien y no nos dejamos llevar por la premisa, ¿cuál es la falla? Una persona puede sí agotarse mentalmente, de tener mucha actividad mental, agotarse y tener sueño. Pero esto no hace a esta persona un ser fiel, no lo hace tampoco una persona romántica, cariñosa, ni que vaya a estar contigo toda la vida, ni leal.
solo por tener actividad mental o por estar cansado, por tener sueño. Pero la manera en que lo presenta, uno dice, bueno, es verosímil, como tiene cierta lógica. El problema, equipo, es que estos contenidos se están presentando todo el tiempo a una velocidad tan rápida, más rápida que yo y que mi voz, tan rápida que entra en tu cabeza y no te das cuenta. Y no es uno, millones, millones y miles y cientos y decenas por segundo, todo el tiempo consumiéndolos. Atentos con eso, porque estamos en el reino de la posverdad, en donde las cosas parecen ser una cosa y son otra. Y estas herramientas de argumentación te van a ayudar a identificar cuando estamos en presencia de argumentos, cuando estamos en presencia de cosas que parecen argumentos y no lo son, que son las falacias, y también lo que ya te dije en las técnicas anteriores, cómo ponerte en común para que alces tu voz, para que puedas hacer debate y no combate, y para que puedas tener mejores relaciones en tu vida personal, en tu vida pública, en tu vida política con otras personas y así construir ciudadanía. Todos los que están presentes, que puedan ir al Instagram, que mi Instagram es Soy Astrid Iturriaga, ahí estoy, o como Astrid Iturriaga me pueden encontrar, a todos los que están presentes y vayan al último reel, que es el reel de donde hablamos de los tipos de personalidad, algo que les comenté el día de hoy, y comenten la palabra, no, mejor esto, no quiero que comenten una palabra porque no se trata de poner el reel arriba, eso no importa. No, quiero que me comenten qué aprendieron aquí. Esto me parece más valioso. Coméntenme si aprendieron algo, qué herramienta les pareció más interesante en ese reel. Yo los voy a leer y les voy a contestar. Y si tienen una pregunta, se las voy a responder, porque además vamos a estar conectados uno a uno. Así que podemos responder incluso hasta en privado. Y también a las personas que hagan esa dinámica, entonces les voy a mandar el libro de Anthony Weston de las claves de la argumentación y un segmento, una carpeta especializada en falacias y argumentos para que ustedes puedan ver los tipos de falacias y los tipos de argumentos. Gracias sobre todo por el tiempo, por la paciencia en este espacio, sobre todo para mi compañera que es una excelente oradora, una gran maestra, poeta de su país, de Nicaragua, una gran conocedora del mundo y de Nicaragua, sobre todo un país al que queremos mucho como pueblo, hermano latinoamericano, y que vamos a escuchar a continuación. No sin antes recordarte que el poder no se tiene, se ejerce. Con todo esto que ya viste, empieza a ejercer tu poder. ¿Cuál? El poder de convencer. Muchas gracias, Astrid, por tu presentación en esta oportunidad. Antes de ceder un poco de espacio a preguntas, nos queda tiempo para preguntas, unos 7 minutos para preguntas. Vamos a saludar a nuestro expresidente del Foro Latinoamericano de Oradores e integrante del Consejo Consultivo, maestro Juárez Cárdenas. Además, saludamos al maestro Sergio Francisco Cárdenas Zúñiga, que es el director de comunicación en el foro, quien nos está compartiendo el DAS en las páginas oficiales. Y también a todos los que nos están conectando. Vamos a hacer unos tiempos de preguntas. ¿Alguien quiere alguna pregunta, consulta para antes del receso de 10 minutos para ir un café para continuar con la conferencia de la maestra María de Jesús? Le cedo la palabra a quien tenga la amabilidad de hacer una pregunta a la maestra Astrid Iturriaga para enriquecer más la conferencia del día de hoy. ¿Alguna pregunta, consulta, algún comentario? Mi querido buen amigo Dani, la verdad, excelente ponencia el día de hoy. Les agradezco mucho, Astrid, felicidades. En serio que tomé mucha nota de lo que estabas dando como conferencia. Te felicito muchísimo. Y también felicito a Dani por este espacio y esta organización que estás realizando. Obviamente espero con ansias la participación de Nicaragua con nuestra querida maestra. Marichuy, que yo le digo con mucho cariño, María, María de Jesús Salazar. Maestra, felicidades. Pero Astrid, en serio, de veras, aprendí bastante contigo. Te agradezco mucho. Saludos desde México, con todo gusto. Sergio Cárdenas Zúñiga, su servidor. Gracias, Sergio. Placer que estés aquí con nosotros. México es mi segunda casa. Vivo, trabajo en México y comparto la palabra con esta gran nación, con este gran país desde hace más de una década. Así que un gusto que podamos coincidir en este territorio. Un abrazo grande. Bien.
Tenemos una pregunta del profesor Alfredo Monsalve. Le cedo la palabra. ¿Algún comentario? Muchísimas gracias. Feliz noche a todos los participantes, al equipo y felicito, por supuesto, muy gratamente a Astrid porque tuvo una participación excelente en mayúscula. Todo ahí no hubo equivocación posible, todo fue claro, perfecto. De hecho, escribí por allí un chat que voy a utilizar algunas cosas porque el próximo viernes tengo un conversatorio. No lo llamo conferencia, sino conversatorio para poder hacer una dinámica con un grupo de docentes porque las clases las comenzamos el próximo lunes 30. Entonces voy a aprovechar algunas cositas que explicó Astrid para exponerla en ese conversatorio o en esa charla que voy a tener con los profesores. Muchísimas gracias y de hecho le voy a pedir disculpas porque me voy a retirar. Estoy desde las 2 de la tarde sentado aquí preparando material y el título de la conferencia, perdón, del conversatorio es las actitudes de los docentes. ¿Cuáles son las actitudes? Porque hay actitudes que son bastante difíciles, son bastante fuertes, sobre todo de los alumnos, de los estudiantes, de representantes. Entonces vamos a tratar de comenzar el lunes con buen pie para llevar el colegio donde yo estoy trabajando a buen puerto seguro. Esta es la situación. Muchísimas gracias, felicitaciones a Astrid y a todo el equipo por este foro. Aprendí, tengo aquí muchas cosas anotadas y pues de verdad que estuvo muy bueno. Así que Astrid, felicitaciones y estamos en contacto. Chao, chao, feliz noche y a Claro que cuidar. sí. Y a Muchas gracias, Alfredo. Y seguimos en contacto sobre todo porque desde hace varios años yo manejo también un programa que se llama Pedagogía de la Palabra, técnicas de comunicación asertiva para el docente en el aula. Así que estará maravilloso que nos podamos comunicar, hablar un poco de este programa y de cómo se puede implementar o de alguna forma colaborarte para que puedas llevarlo a cabo en tu institución o aquellas personas también interesadas en las herramientas para aplicación en la docencia. Créanme que las herramientas dan para mucho, pero como ya les dije, es un método y como método puede emplearse en distintos escenarios, pero tiene sus particularidades. Entonces, hay herramientas que obviamente yo no compartí acá, que son particulares para la docencia, la pedagogía. Y también hay herramientas particulares para las ventas, por ejemplo, para la atención al cliente, que tienen que ver con el método, usando los pasos, pero nuevas herramientas, o sea, específicamente para eso, ¿no? Como para la política, como para los abogados, ¿no? La argumentación jurídica, la empleabilidad que comentaba William. Respondiendo a tu pregunta, William, que hiciste en el chat, ¿dónde podré ver la grabación? Bueno, vamos a hacer primero en el Facebook, me parece, ¿verdad? Se hizo una transmisión en el Facebook, en la página. ¿Puedes comentarles, por favor, Daniel, en qué página está Bueno, y dónde la pueden ver? sí, está en vivo en la página Foro Nacional de Oratoria de Chile y también está compartido por el Foro Latinoamericano de Oradores Oficial. Ahí está, se está transmitiendo en tu momento en vivo, William. Y también para antes que se vaya, profesor Alfredo, al día de ayer se hizo, voy a hacer un alcance de lo que usted mencionó, hice la conferencia sobre las prácticas esenciales de oratoria y debate como práctica esencial de reactivación educativa post pandemia, basado en el programa LEC, Lectura, Escritura y Comunicación. Sí. Si quiere, después se lo voy a enviar esta conferencia para que usted también la pueda escuchar, la pueda aplicar también y servirle para los docentes, porque son 18 prácticas esenciales que usted le va a servir a los docentes para forma interactuada en este caso. ¿Ya? Ser multiplicadores Sí, en este caso. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias igualmente a usted, profesor. Bien, ¿alguna pregunta más, algún comentario más para ahí hacer un pequeño receso para la presentación de la maestra María de Jesús? Por favor, si alguien quiere, en un comentario. Miren, aprovechen que esto es como el matrimonio eclesiástico, ¿ok? Hablen ahora o callen para siempre. Porque, ¿qué pasa? Que
a veces nos quedamos como, ay, es que mi pregunta tal vez es muy tonta. No hay preguntas tontas. Y al contrario, ¿qué les dije yo al inicio? La palabra se ejerce. Ejerce tu poder, levanta tu manito, ejerce tu palabra, comparte, comenta, pregunta, aprovecha de poner en común, que tenemos la oportunidad de hacerlo el día de hoy y no siempre estamos en vivo. Adelante, Auda. Le cedo la palabra a Auda. Muy buenas noches a todos y a todas aquí presentes. Para mí es un gusto estar en esta conferencia, aprendiendo nuevamente cosas nuevas, ¿verdad? Esto me ayuda a poder también ejercer con la palabra y convencer a todas las personas que me rodean, ya que a veces uno como persona pues también le cuesta comunicarse con otras personas, le cuesta también a veces a uno decir las palabras, a veces como me decían unas amigas, a veces con las cucharas hay que sacar las palabras, me dice. Entonces, yo estoy muy agradecida porque hace mucho tiempo que ya casi no ejerzo la palabra como lo hacía en mis tiempos de juventud, pues ejercía mucho la palabra en público. Pues anteriormente yo me dedicaba a la declamación, a la canción, pero por cuestiones de estudio, pues ya dejé por un lado y me concentré más a los estudios, por lo cual yo ya no participaba o ya no participo en conferencias, en actividades, en, yo qué sé, un trabajo en equipo para hacer una caridad, por decirlo así, o para hacer un bien común, pues a veces a uno le cuesta salir de casa en estos tiempos. Yo me dediqué a estudiar una carrera, pues yo casi más que todo estoy analizando, yo estudio la carrera de Derecho, actualmente estoy analizando las leyes, artículos, separándolos, en fin, ¿verdad? Pero ya, como digo, me he dejado esta parte de mi vida de realizar esta oralidad en público, porque anteriormente, pues, me era más fácil comunicarme con las personas porque pues tenía palabras fáciles de decir en público, de hablar en público, pero ahora me está costando bastante porque ya no estoy ejerciendo la palabra en público. Es un poquito difícil ahora, ¿verdad? Por haber dejado esa práctica, por no ejercerla, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar leyendo, que estar en público ejerciendo la palabra, como dice la maestra, pero primero Dios, vuelvo nuevamente pues al público para ejercer estas palabras, poder convencer a las palabras y hacer el bien que tanto se anhela en mi país. Estoy muy agradecida con la maestra y también extrañarla porque parece que se va de México, no lo sé, ¿verdad? Pero de todas maneras, la iremos a ver aquí en las conferencias y también a todos los que están presentes. Estoy muy agradecida y me hace sentir como que estuviéramos en público, en vivo, en algún lugar, pero es así como virtual, pero también me ayuda mucho seguir adelante y gracias nuevamente a, a nuestra disertante, a nuestra maestra y a todos y a todas acá. Muy agradecida. Le deseo una feliz noche desde Guatemala. Gracias. Muchas gracias, Muchísimas Auda. gracias, Guatemala. Adelante. Gracias, Eh, Auda, de Guatemala. También estuvo hace un rato Alfredo, que es de Venezuela. Y para concluir un poco lo que decía Auda, equipo, no se habla nada más en público pensando el público como un evento. Todos los días ejercemos el poder de la palabra porque hablamos en privado, tenemos audiencias personales, hablamos tú a tú. Entonces, ese ejercicio es diario y constante, ejércelo así, diario y constantemente. No requiere estar en un micrófono ni en una actividad para hacerlo. Claudia de México.
Claudia, y después Roxana para ir Ah, finalizando. y antes de Claudia comentar algo, por favor, Daniel, está preguntando acá la maestra Nilde, déjame que no puedo ver toda la pregunta. Profesora Astrid, ok, me pregunta, ¿usted podría compartirnos su libro en digital si estás refiriéndote a el libro de El poder de convencer? No lo puedo compartir en digital porque por derechos con la editorial solamente se puede vender el libro. Entonces se vende el libro en Amazon, también está en digital, está en físico y también te puedes contactar conmigo, con la editorial y se hace, o sea, sin ningún problema te lo puedo compartir. Pero si tú quieres, como yo obviamente sí tengo acceso al libro, si tú quieres una herramienta específica del libro, si yo te puedo buscar esa herramienta y le tomo foto y te la mando. Lo que no puedo hacer es tomarle foto a todo el libro, ¿verdad? Pero claro que sí, y también me puedes hacer las preguntas que quieras y por supuesto, lo que te puedo decir es que está en digital, algo que antes no estaba disponible, ya lo está y lo podemos compartir con ustedes. Si te interesa, me escribes. Por otro lado, sí les voy a compartir el libro de las claves de la argumentación de Anthony Weston y la carpeta que les dije de falacias, ¿ok? Donde hay varios textos. Entonces, a quienes se metan al Instagram, vayan a la publicación del Reel, acuérdense, el último Reel está ahí fijado, donde hablo de los perfiles de personalidad y me comenten qué aprendieron en esta masterclass. No nada más comentar por tener libros. Comenten a ver, porque quiero escuchar si aprendieron algo que fue, qué les gustó. Ahora sí, le cedemos la palabra a Claudia y después a la maestra Roxana para ir finalizando la primera parte de esta jornada. Claudia, le cedo la palabra. Sí, buenas noches. Aquí desde Monterrey, Nuevo León, quiero saludar con un fuerte abrazo aquí virtual a mi querida amiga Astrid Iturriaga. La verdad es una persona a la cual primero yo admiro mucho y siempre le aprendo algo nuevo porque tiene una forma de expresar, tiene una forma de comunicar con tanto convencimiento, con tanta experiencia que ella trae, que nos enseña realmente a conocer cosas de una manera diferente y podemos practicarlas de una manera inmediata. Como dice mi querida Astrid, no necesitamos estar frente a un gran público para poder comunicarnos y tenemos que aprender a hacerlo, porque como ella misma comentó, cuando no sabemos comunicar, también puede llegar a ser no solamente un debate, sino un combate. Entonces yo realmente, primero que nada, con todo mi cariño, un fuerte abrazo a Astrid Turriaga y pues simplemente seguirla. Les recomiendo muchísimo que compren su libro, les recomiendo muchísimo que lo sigan, porque siempre aprendemos algo grande y algo muy bueno para poder tener una forma importante de comunicarnos con el poder de la oratoria. El método ARO es realmente algo muy importante para poder saber comunicar. Así que saludos desde Monterrey, Nuevo León. Muchas Gracias, gracias. Claudia. Un saludo para ti también. Claudia, además de ser una gran amiga, ella es presidenta de la Red Internacional de Formación Política, que incluye a diferentes países de América Latina. Así que si hay personas que estén interesadas en los temas de formación política, Claudia preside esta red. Yo soy la directora general, Claudia la preside, la fundó y tenemos un grupo específico para compartir herramientas de formación en comunicación política, herramientas de formación en liderazgo a todos los que se dediquen a la política o quieran formarse un poco más. Muchísimas formaciones gratuitas, ¿eh? Muchas. Entonces, pero tienen que unirse al grupo. Así que me escriben un mensajito en el grupo de WhatsApp donde estamos de esta masterclass. Ahí estoy yo como administradora. Escriben un mensaje y yo les mando el link del grupo de la red para que puedan participar ahí también. Así es, todos son bienvenidos. Astrid, siempre te admiro mucho y aparte siempre aprendo algo nuevo de ti. Así que bueno, muchísimas gracias. Simplemente excelente. Saludos. Muchas gracias, Claudia, de México. Ahora dejo con usted a la maestra Roxana González de Paraguay. Así que, maestra Roxana, le cedo la palabra para ir cerrando esta primera parte de la jornada de la Feria de la Palabra. Maestra Roxana, si está por ahí. Roxana González. ¿Está? Está conectado, pero no, parece que no. ¿No? Parece que no, Ya. Daniel. Probablemente en un ratito ya esté de vuelta con nosotros para escuchar la conferencia, que es muy importante que se queden, por favor.
Los Sí. que puedan, quédense a la super conferencia que vamos a escuchar ahorita. La maestra que viene a continuación, como les digo, tiene mucho conocimiento de la cultura y el espíritu nicaragüense y latinoamericano. Va a explicar muy bien respecto a lo que es el Nicaragua. Es además poeta, estudiosa de la poesía, de la retórica. Yo creo que van a aprender mucho y les va a gustar mucho. Quédense, por favor, antes de pasar a la siguiente conferencia. ¿Podemos hacer una foto? Por favor, hagamos una foto. Sí, vamos a hacer Abran una sus foto camaritas. y vamos a hacer una foto y después vamos a tener un receso de 10 minutos Bien. para que se prepare la maestra María de Jesús. Mientras tanto, vamos a parar la grabación de la primera parte, pero la transmisión sigue en vivo, así que vamos a parar la grabación.